por supuesto que estamos a favor de esta iniciativa, estamos a favor de que se construya 1 millón de viviendas para los trabajadores, a favor de que el énfasis sea en que los jóvenes, los adultos mayores puedan tener su vivienda, a favor de que se abra este esquema de arrendamiento especialmente para los jóvenes y que lo que paguen los jóvenes de renta se pueda abonar a que eventualmente puedan adquirir la vivienda. Ahora, se ha hablado en el gobierno federal de que habría una inversión del orden de los 600,000 millones de pesos. No está todavía claro, será materia de una discusión posterior, qué tanto de ese recurso será gasto a fondo perdido y qué tanto se recuperará. No queremos dejar de manifestar una preocupación, habiendo dejado absolutamente claro que vamos a votar a favor de esta iniciativa. ¿Cuánto dinero gasta el gobierno federal al año? En números redondos, 9 billones de pesos. Y todos sabemos que para poder gastar, pues hay que ingresar. Si uno nada más gasta y gasta y gasta y no hay ingreso, pues quiebra la economía, y ya lo vivimos particularmente en tiempos de Echeverría y de López Portillo. Entonces aquí la pregunta es, ¿de dónde saca el gobierno esos 9 billones de pesos? Fundamentalmente de 3 lugares. En primer lugar, de impuestos, el 80% es impuesto sobre la renta e IVA, de ahí entran 5 de los 9 billones de pesos. Segundo, deuda, el déficit fiscal que ahorita tenemos es de 6 puntos del PIB, ahí entran otros 2 billones de pesos, ya vamos en 7. Y tercero, otros 2, me estoy refiriendo al presupuesto de 2024, y los otros 2 son Pemex, CFE y otros ingresos, y eso suma los 9 billones de pesos. Entonces, ¿dónde está nuestra preocupación? Primero, en el tema de la deuda. Se ha hablado de que se va a reducir el déficit fiscal a la mitad, de 6 puntos a 3 puntos del PIB. Nada más tomen en cuenta que eso implica que el gobierno reciba, en lugar de 2 billones de pesos, 1 billón de pesos. Entonces, de los 9, ya nada más habría 8. Segunda preocupación, IVA e impuestos sobre la renta. Si se nos desacelera la economía, como ya está ocurriendo, y en lugar de crecer 2.5, crecemos 1.5, se nos abre otro boquete de entre 70 y 90 mil millones de pesos. Y tercero, y con esto concluyo, Pemex en el sexenio pasado, solo en Pemex Refinación, perdió por el orden de 960 mil millones de pesos, es decir, otro billón de pesos. ¿Qué trato de decir y concluyo, presidente? Estamos a favor, por supuesto, seamos responsables, porque para poder fondear este gasto se van a requerir ingresos y hay claramente 3 enormes focos rojos de los que en su momento nos tendremos que hacer cargo. Es cuanto, presidente. Esta iniciativa rescata muy bien los principios de justicia social que se plasmaron inicialmente en nuestra Constitución, una de las más pioneras precisamente en este ámbito en su momento. El tema de vivienda es quizás uno de los únicos apoyos que verdaderamente modifica el indicador de pobreza. Y sin embargo, y lo digo como exalcalde de la ciudad de Monterrey, pero sobre todo como excolega de muchos alcaldes y alcaldesas, no solamente de México, sino de muchas partes del mundo, la crisis de vivienda va a ser, si no es que ya es en muchas ciudades, una de las principales problemáticas que le aqueja a la gente, particularmente de estrato social bajo. Y sin embargo, esta gente es muy trabajadora y todos los días sale para poder procurar el sustento, y más del 30 o quizás del 30 para arriba % de todos sus ingresos se les va en gastos de vivienda. Si a eso le sumamos, como bien lo dijo mi compañera Alejandra Barrales, que muchas de estas personas que trabajan en la informalidad no tienen acceso a programas crediticios accesibles, pues estamos hablando de que impera también, así como en el comercio, también la vivienda irregular, que en donde impera también, y hay colonias enteras que así se erigieron, por pura vivienda autoconstruida. Es gente valiente, es gente perseverante, es gente trabajadora que a lo largo incluso de varias generaciones logran consolidar el patrimonio de su familia. En Monterrey creamos
una oficina de patrimonio seguro donde se le daba asesoría gratuita para poder regularizar el estatus de la tierra a las familias sin ningún tipo de costo. Pero no podíamos hacerlo todos solos. Atendimos a más de 11,000 personas o familias. Y con esto nos dimos cuenta de que la labor era más que titánica tan solo para la autoridad municipal. En conjunto con el gobierno del Estado de Nuevo León, que por cierto Nuevo León tiene un programa bastante bueno y bastante efectivo, que es el programa de Fomerrey, en donde el gobierno del Estado compra las tierras para poder a su vez regularizar los predios que ya están, digamos, con asentamientos. Bueno, aquí estamos nosotros ante una realidad que si desde lo federal logramos coordinar los esfuerzos de la iniciativa privada, del gobierno, de la sociedad civil, pero sobre todo dándole esa guía y esa asesoría sin costo, pero incluso puede ser a través de los municipios, en mancuerna con el gobierno federal, a las familias, estaríamos haciendo algo que cambie por completo la vida de la gente. Aquí el tema es que podamos hacerlo de una forma rápida y accesible, y creo que eso vendrá también en las leyes secundarias. Sin embargo, celebramos el espíritu de esta reforma y es por eso que votaremos a favor. Gracias, presidente. Me parece motivo de mucha celebración colectiva conjunta el reconocimiento del concepto de vivienda adecuada en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y suscribiendo todas y cada una de sus intervenciones, me voy con motivo del tiempo solamente a referir a las dos primeras acepciones que el dictamen nos trae a colación con motivo de este concepto. En primer lugar, la seguridad de la tenencia del inmueble, es decir, la certeza jurídica. Lamentablemente en nuestro país nos hemos dado cuenta que la gente que habita en asentamientos humanos irregulares, en lugares en donde hay dictámenes de protección civil, tanto federal como protección civil estatal, es víctima de las estructuras clientelares en muchas ocasiones de las presidencias municipales. ¿Y a quién me refiero? Hay gente que tiene habitando en esa propiedad 11, 12, 15, 18 años y solamente tiene una carta de posesión que, por cierto, otorgan las direcciones de asentamientos humanos de los gobiernos municipales. Si no tiene esta carta, entonces no puede ser beneficiario de ninguno de los programas de las direcciones de desarrollo social de municipio, despensas, lámina, grava, bloque, varilla, etcétera. ¿Qué pasa? Cuando la gente que habita en esos asentamientos humanos irregulares no es del equipo de determinado presidente municipal, simplemente le quitan la carta de posesión y vive con el miedo constante y el terror de que le vayan a desalojar de la propiedad a la que le ha destinado tantos años de cariño. Por eso celebrar, además de el concepto de vivienda adecuada, el programa de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo sobre la escrituración masiva en nuestro país. Y la segunda acepción es la disponibilidad de servicios básicos. Lamentablemente, Infonavit, Foviste y muchas instituciones, incluso Conavi, en sexenios anteriores, llevaban desarrollos inmobiliarios con motivo de la especulación financiera a las zonas marginadas de las grandes ciudades, condenando a la gente a estar alejada de los centros urbanos, alejada de su zona de trabajo, alejada de las instituciones educativas, y les llevaban a esos terrenos para que con motivo de este asentamiento novedoso formal, pues se pudieran instalar alumbrado público, drenaje, y los terrenos que quedaban alrededor pudieran subir de precio. Entonces, celebrar muchísimo para que la gente esté libre, para que la gente tenga derecho a una vivienda, que tenga acceso a servicios básicos, a servicios públicos, y no tenga que estar condenada a estar en una estructura clientelar de un presidente municipal para poder tener derecho a la vivienda, porque la tierra es de quien la trabaja. Muchas gracias. Legisladores, y efectivamente, escuchando yo las intervenciones de mis compañeros que me antecedieron en el uso de la voz, la realidad es que durante el periodo neoliberal del PRI y el PAN se hicieron de la vivienda una mercancía para que los gobernantes corruptos lucraran, se enriquecieran, y no hicieron de la vivienda un verdadero derecho para las y los mexicanos. Efectivamente, como lo señala la senadora
Magaña y en su momento el senador Colosio, estas millones y miles de viviendas mal hechas, pequeñas, mal construidas, de pésima calidad, empezaron a integrar caldo de cultivo para la inseguridad, porque ni siquiera había servicios, ni siquiera había manera de llegar, los gobiernos municipales no podían llegar a atender allá, y eventualmente esto se empieza a convertir en un problema social de dimensiones mucho más grandes. La corrupción como fuente de origen de este problema. Por eso yo celebro que este dictamen, esta iniciativa, obedece a una principal demanda de nuestros trabajadores, que es acceder a la vivienda. Esta propuesta que fue presentada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y que retoma, por supuesto, y impulsa nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, construyendo 1 millón de viviendas, esa es la propuesta, surge de la necesidad de dotar de alternativas accesibles a las y los mexicanos para que tengan esto que tanto anhelamos y que anhelan, que es la estabilidad de un hogar propio. Muchas de las familias los sabemos y saben en México que los precios actuales de la vivienda y los requisitos tradicionales para acceder a un crédito hipotecario representan barreras insalvables. Y esta reforma al artículo 123 propone dotar a cada trabajador, sin importar su nivel de ingreso, acceder a una vivienda digna y que comience con el arrendamiento, rentando, porque es la manera en la que todos los mexicanos pueden acceder a ello y esta renta evoluciona hacia la propiedad. Con este modelo que hoy estamos impulsando, cada peso invertido en arrendamiento puede ser también una inversión hacia el patrimonio de cada familia. Así atendemos no solo las necesidades inmediatas de vivienda, sino también el derecho a la seguridad y a la estabilidad que representa contar con una propiedad. Se garantiza el derecho constitucional de las personas, por lo que no podemos ignorar que hoy en día muchas y muchos mexicanos tienen esta grandísima dificultad. Hoy estamos cumpliendo la promesa de transformar la vida de las y los mexicanos, abriendo la puerta a una mejora efectiva para las familias, y celebramos que la presidenta Claudia Sheinbaum dé paso para impulsar la construcción de 1 millón de viviendas. Esto es un paso inédito de dotar de derechos a las y las familias mexicanos. Compañeras y compañeros senadores, hoy vamos a votar y lo que representará este dictamen es transformar a profundidad la vida política de la vivienda en México. Muchas gracias por... Esta reforma representa una respuesta histórica a la deuda de nuestro país que tiene con las familias que trabajan y sueñan por una vivienda digna y propia. En México, el Infonavit, creado en 1972, fue el inicio del motor de los sueños de muchas familias trabajadoras. Sin embargo, durante las décadas oscuras del neoliberalismo, este derecho fue relegado, transformado en un negocio que olvidó a quienes más lo necesitan. En lugar de construir hogares, hicieron grandes negocios a la sombra del poder, alejando a las personas de las ciudades, con viviendas muy pequeñas, de hasta 36 metros cuadrados, una infamia, de materiales de muy baja calidad, que si hacía frío afuera, hacía más frío adentro, que si hacía calor afuera, hacía más calor adentro, que en condiciones que difícilmente permitían una vida digna. Bajo este régimen neoliberal, el Infonavit perdió su misión y las consecuencias pueden verse hoy en miles de casas abandonadas que se encuentran alrededor de nuestras ciudades. Hoy, bajo los gobiernos de la Cuarta Transformación, trabajamos en una visión de justicia social y humanismo, con el compromiso de devolver al Infonavit su carácter social y su misión original. Desde las reformas de 2020 y 2023, impulsadas por nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador, comenzamos a recuperar las instituciones. Y con esta nueva reforma avanzamos para que el Infonavit sea garante de una vivienda popular, asequible y digna
una vivienda que realmente cumpla con los sueños y derechos de las y los trabajadores. Vamos en un cambio que representa la esperanza de millones de mexicanas y mexicanos que a través de este decreto ven la posibilidad de obtener un hogar seguro, estable, cómodo, cercano a las escuelas, a los centros de salud, a los mercados, a los transportes, con espacios para la recreación y para el deporte. Además, se implementará una figura de arrendamiento, con la cual los trabajadores, después de algunos años de renta, podrán adquirir su vivienda sin que la renta supere al 30% de sus ingresos. Ya no habrá lugar para los negocios inmobiliarios que solo buscan enriquecerse. Los créditos serán accesibles con financiamiento de bajo costo, hasta con un 0% de interés, un cambio que permitirá que jóvenes, trabajadores del hogar, migrantes y quienes no están inscritos en el sistema de seguro social puedan alcanzar este sueño. Esta reforma constitucional significa justicia social, dignidad y respeto a las familias mexicanas. Es cuanto, presidente. Se construirán nuevas viviendas para los mexicanos y la oposición se dobla, dice que votarán a favor. Amigos, gracias por ver este video y apoyen a crecer este canal dejando su like y suscríbete.